de lo que yo quiero investigar, entonces el siguiente paso es la revisión de la literatura. Es lógico, es decir, el proceso es un proceso lógico, lo que haríamos con cualquier tema que a nosotros nos interesa, que lo que hacemos es buscar, ¿verdad? Buscar información sobre la literatura existente, solo que aquí, obviamente, por tratarse de una investigación científica, tiene que ser una revisión exhaustiva, es decir, revisar toda la literatura existente de 5 años a la fecha, de tal manera de tener un mejor conocimiento de lo que se ha investigado sobre el tema, del enfoque con el cual se ha investigado, del avance de esa investigación, porque eso me va a orientar a mí en saber qué es lo que yo puedo identificar, perdón, qué es lo que yo puedo investigar sobre el tema, porque no voy a investigar algo que ya se investigó, no tiene sentido. Entonces, precisamente el objetivo de esa revisión, uno de los objetivos de esa revisión, es precisamente tener conocimiento de hasta dónde se ha avanzado de ese enfoque, de cómo se ha abordado, de qué teorías se han empleado, de qué errores se han cometido, y entonces eso me va a nutrir a mí sobre esa temática y yo voy a ir afinando realmente mi tema de estudio. Ya cuando he hecho esa revisión, que no es de un día ni de 2 días, es cuando yo realmente ya haya revisado tesis, y no solo nacionales, no solo de la Universidad de San Carlos, sino de otras universidades, no solo de acá, sino de otros países, si el tema así lo amerita, informes, investigaciones hechas, periódicos, revistas, todo aquello que me vaya a dar toda esa información que a mí me va a ayudar a tener mejor conocimiento del tema. Cuando yo ya tengo eso, entonces yo estoy en condiciones de hacer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, cuando lo hablamos en su oportunidad, recuérdense que dijimos que no era tan fácil, ¿verdad? Pero eso dependerá mucho del conocimiento que yo pueda tener sobre la temática. Si yo conozco poco, pues no voy a estar en condiciones de hacer ningún planteamiento del problema, sea el problema que sea. Es decir, para poder yo dar opinión sobre un problema o participar sobre el tema que se esté hablando, tengo que tener conocimiento y no voy a decir cosas de las que después me voy a arrepentir si no sabía de qué se trataba. Entonces, recuérdense que el planteamiento del problema prácticamente consta de 3 fases, una descriptiva, explicativa y la formulación o planteamiento o formulación del problema. Y en el planteamiento del problema tenemos que tomar en cuenta 4 aspectos: los objetivos de la investigación, la justificación, es decir, los objetivos, qué es lo que yo quiero lograr, la justificación, si consideramos que es importante y por qué, las razones de por qué es importante. Las interrogantes del problema, o sea, las preguntas del problema que me van a orientar a buscar realmente la respuesta a las mismas, me van a servir también de un camino a seguir, de orientarme sobre lo que yo quiero. Y por último, ver si esa investigación es viable, es decir, si tengo los recursos, todos los recursos que yo necesito para llevarla a cabo. Si yo tengo esos recursos, pues se le echa viaje y entonces vamos ahí. Y en ese planteamiento del problema tenemos también la delimitación del problema. Y la delimitación del problema, si ustedes se recuerdan, consta también de 3 aspectos. ¿Quién se recuerda del primer aspecto que dijimos necesario para la delimitación del problema? Unidad de análisis. La unidad de análisis, muy bien. Es decir, tener claro de qué personas, qué instituciones o de dónde yo voy a sacar la información que yo necesito, porque si es documental, pues mi unidad de análisis van a hacer todos esos documentos, que van a proporcionar toda esa información. También va a depender, es decir, también el aspecto que hay que tomar es el aspecto geográfico, es decir, dónde yo la voy a realizar. Debo de tener claro en dónde, porque obviamente no puedo cubrir toda Guatemala.
con eso, recordemos que tenemos recursos y los recursos tienen que alcanzarlos, ¿verdad? Y el recurso humano también y un montón de cosas, el tiempo, todo eso. Y luego también el periodo de tiempo en el cual yo voy a llevar a cabo ese estudio, ¿verdad? Que puede ser en meses, puede ser en años o en un año, etc. Entonces, ya que yo ya tengo mi planteamiento ya hecho, ya yo ya ahí tengo mi idea más o menos afinada, ya hice la revisión de la literatura, ya planteé mi problema, procedo a hacer el marco teórico, que fue lo que nosotros hablamos en la clase pasada. Y que dijimos que el marco teórico es un aspecto o una etapa muy importante, porque en el marco teórico yo lo que busco son todas aquellas teorías, modelos, paradigmas, enfoques, que a mí me van a servir para poder interpretar y explicar el problema. O sea que como es una investigación científica, tengo que tener una base científica, con teorías existentes, que son teorías científicas. No puedo hacerlo como en cualquier investigación. Entonces ahí yo tengo que construir mi marco teórico y para eso, ¿qué debo de hacer? Volver a revisar esa literatura. Por eso es que yo les dije que esta revisión de la literatura, aunque se empieza a aplicar como en la segunda etapa, es algo que se va a seguir haciendo sistemáticamente cada vez que yo necesite alguna información que yo sé que está ahí. Entonces, en el marco teórico, yo en esa revisión de la literatura me voy a enfocar en ver qué teorías se han aplicado hasta el momento. ¿Qué dice la teoría o en qué consiste la teoría? Porque yo voy a irme familiarizando con esas teorías, con la experiencia, pues yo ya voy a saber, esta teoría se refiere a esta a otra, pero en ese proceso de aprendizaje no voy a tener todo en la cabeza, ¿verdad? Entonces yo necesito leer bien y luego detenerme en esas teorías y en base a esas teorías yo voy a seleccionar aquellas teorías que considere me son fundamentales o me van a servir para explicar e interpretar mi problemática. Entonces ahí eso es lo importante. Y por ejemplo, muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿cómo es que yo tengo que hacer el marco teórico? Es decir, yo solo pongo la teoría. No. Fíjense bien que obviamente si hacemos mención de la teoría hay que explicarla, porque no solo se trata de si tal teoría, sino en qué consiste la teoría y por qué yo la estoy vinculando a la problemática. Pero nosotros nuestro marco teórico, como está en una de las diapositivas ahí, la iniciamos con una pequeña introducción. Siempre que iniciemos una parte de nuestra investigación hay que hacerle una pequeña introducción para explicar más o menos de qué se trata el capítulo, ¿verdad? Y que la gente pues vaya teniendo la idea. Y entonces ahí pues hacemos énfasis, le decía yo, a que se ha hecho una revisión de la literatura y que se encontraron tales teorías y que esas teorías han sido aplicadas, que nosotros mencionamos las teorías, no nos vamos a poner a explicar todas porque sería demasiado, ¿verdad? Pero sí mencionamos las teorías que se han aplicado y decimos, por ejemplo, que de esas teorías consideramos que la más apropiada para fundamentar la problemática son tales y tales, y entonces explico esas teorías en su momento dado y para que la gente tenga conocimiento. También, como ya tenemos el planteamiento del problema, pues yo ya tengo claras las variables que yo están involucrándose en mi problema, y entonces yo voy a definir cada variable, las voy a explicar cómo se entiende, o si son conceptos, cómo se entienden esos conceptos, porque pues hay conceptos que pueden tener diferentes interpretaciones. Entonces, para que quede claro en el trabajo que yo estoy haciendo, necesito explicarlo para que la gente que lo lea pues entienda sobre qué estamos hablando y sobre qué línea estamos nosotros trabajando. Y luego, si hay divisiones o clasificaciones de esa variable que estamos hablando, pues hay que ponerlas ahí, ¿verdad? Para ir desglosando y que la gente vaya comprendiendo.
luego la teoría que se relacione con esa variable, es decir, nosotros vamos a estar hablando de ambas variables para que la gente comprenda cómo es que nosotros estamos vinculando esas variables. Entonces ahí en la diapositiva que les explico del marco teórico van a encontrar ustedes más o menos cómo elaborarlo. Luego entramos al alcance de la investigación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya nos vamos a apartar más a ese aspecto. Y cuando estamos hablando de alcance es a saber hasta qué llegó, hasta dónde llegó la investigación. Pero para saber hasta dónde llegó, pues al hablar de alcance estamos hablando de tipos de investigación. Y ahí vamos a encontrar 4 tipos de investigación, que son la investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, que vamos a ver dentro de un momento, y ahorita se lo menciono rápidamente, pero ahí está en la diapositiva y lo vamos a explicar ya detalladamente después de que termine esta presentación, porque esa es la continuación que vamos a ver de esta presentación y a referirnos propiamente al alcance de la investigación o tipo de investigación. Luego ya pasamos al planteamiento de la hipótesis, porque ya vimos los alcances y nos vamos a dar cuenta que en algunos casos hay investigaciones que no necesitan hipótesis. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, yo veré si planteo hipótesis o no. Aquí estamos hablando del enfoque cuantitativo, recuérdense, por eso estamos hablando de hipótesis. Entonces, acá, en este caso, pues, habrán algunas investigaciones que no necesitan y otras que sí necesitan, y qué tipo de relación deben de tener esas variables, porque las hipótesis a la larga lo que me están estableciendo es una relación entre 2 variables como una posible respuesta, una posible al problema o una posible explicación al tema que nosotros estemos abordando. Entonces ahí tenemos las hipótesis. Luego tenemos el diseño de investigación, que es el plan o estrategia para responder las preguntas de la investigación. Y cuando hablamos del diseño de la investigación, vamos a encontrar que tenemos 2, los experimentales y los no experimentales. Y los experimentales se caracterizan porque nosotros hacemos una manipulación de la variable independiente. Esto les va a quedar más claro cuando ya empecemos a familiarizarnos más con cuál es la variable independiente. Es la que causa el efecto en otra variable y por eso la otra se llama variable dependiente. Entonces, por eso es importante antes de plantear hipótesis saber el alcance de la investigación para saber si voy a plantear hipótesis y si las voy a plantear, qué tipo de hipótesis es el que yo tengo que plantear. Esto también lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Para que ustedes tengan más claro esto de las hipótesis en la investigación. Luego tenemos el diseño que hablamos, y decimos que las no experimentales, pues son aquellas que no manipulan la variable. Es decir, por ejemplo, un experimento donde se manipula la variable, yo les decía, por ejemplo, si yo tengo una plantita y yo compré un abono y yo quiero saber si realmente es bueno el abono, puedo hacer la prueba con una de las plantas que tenga, le echo el abono tal y como me indican, y si yo veo que realmente le cayó bien a la plantita y la planta está más bonita, creció mejor, se ve más saludable, pues entonces yo se lo voy a aplicar a mis demás plantas porque sé que están bien, ¿verdad? No se lo voy a aplicar a todas de una vez porque puede ser que no les caiga bien y entonces en lugar de tener mejor mis plantas, pues las pongo peor. Entonces, eso es si estoy manipulando la variable independiente, es decir, yo estoy manipulando porque ese crecimiento yo lo estoy, o ese bienestar de la planta, a través de un abono que yo le estoy echando. En cambio, en los diseños no experimentales yo no hago ninguna intervención, no hago ninguna manipulación, solamente observo
la variable en su entorno natural. Solo me limito, que es lo que generalmente se hace en la sociología o en la ciencia política, depende, o en las relaciones internacionales, solo es observar el comportamiento de la variable y ver si hay algún efecto, si hay alguna relación con otra variable. O simple y sencillamente observo las variables de manera independiente y ver si hay relación o no hay relación. Posteriormente, cuando yo ya he elegido si mi investigación va a ser experimental o no experimental, y obviamente nosotros vamos a trabajar con la no experimental, entonces ya podemos seleccionar la muestra. Y cuando estamos hablando de la muestra, vamos a vernos aquí. Cuando estamos hablando de la muestra, pues el objetivo fundamental es determinar quiénes y cuántos van a formar la muestra. ¿Por qué? Porque yo debo de tener en cuenta mi unidad de análisis, que son a las personas, a las instituciones o a los entes a los cuales yo les voy a pasar mi instrumento o voy a hacerles una entrevista o un cuestionario o lo que haya decidido de acuerdo a la investigación que yo esté realizando. Entonces, aquí se sienta el interés entre quiénes y cuántos. Entonces, en el entendido, ¿verdad? Que son las personas, organizaciones, instituciones, comunidades, etcétera, medios de comunicación. Esa es la unidad de análisis, quienes me van a proporcionar la información que yo necesito para mi investigación. Entonces, tenemos